En la vida moderna, parece que siempre la solución es agregar cosas, ¿no? Si te sentís con estrés, bueno, te bajas una app de meditación. Si quieres ser más productivo, sumas otra rutina, otro libro. Siempre es más y más. Pero me vengo preguntando últimamente, ¿y si estamos viendo todo al revés? ¿Y si la solución más potente no es agregar, sino todo lo contrario? ¿Eliminar? Totalmente. Y esa es la idea que vamos a analizar hoy. Tenemos acá el capítulo 18, Eliminando lo innecesario, del libro Principios del Poder de Sergio Feiler. Y el principio que plantea es la verdad tan simple como radical. Dice, muchos de tus problemas pueden resolverse fácilmente eliminando algunas personas, alimentos y malos hábitos de tu vida. Es una idea que choca de frente con nuestra cultura de acumular, de querer siempre más. Pero lo que me parece fascinante de este capítulo es que no se queda en la frase de autoayuda, ¿viste? Usa una historia real, una historia súper intensa, para demostrar el poder que puede tener la eliminación. Vamos a ver cómo la pérdida más dolorosa en la vida de un genio se convirtió increíblemente en su mayor fuente de poder creativo. Y para eso nos tenemos que ir a fines del siglo XIX. El protagonista es, bueno, uno de los filósofos más influyentes, pero también más atormentados, Friedrich Nietzsche, un hombre cuya vida hasta ese momento estaba marcada por la enfermedad, el aislamiento, una soledad casi insoportable. Sí. El punto de quiebre es en Roma en 1882. Nietzsche conoce a una joven intelectual rusa, Lou Andrea Salomé. Y no fue un encuentro más, ¿eh? Él quedó absolutamente deslumbrado. La describía como la mente más brillante que había conocido. La veía como la pieza que le faltaba, su compañera intelectual definitiva. Estaba convencido de que era su alma gemela. Y acá es donde la historia se complica y se vuelve, bueno, profundamente humana. Tenías por un lado la obsesión total de Nietzsche. Y no era solo amor, ¿eh? Él proyectó en ella todas sus esperanzas, intelectuales, personales, todo. Pero por otro lado estaba Lou. Ella sentía una admiración genuina por su mente, le encantaban sus charlas, pero su interés era platónico, una colaboración de genios, no compartía para nada la intensidad de Nietzsche. O sea, estaban en dos planetas distintos. Él estaba escribiendo una ópera y ella solo quería escuchar una canción. Exactamente. Y esa disonancia lo metió en una tensión constante. Cada charla con ella era, como lo describe el libro, una mezcla de éxtasis intelectual y tortura emocional. Imagínate que hasta intentaron formar una especie de trinidad intelectual, digamos, una comuna, junto a otro filósofo amigo, Paul Ree. Uf, eso suena a la receta para el desastre. Un reality show del siglo XIX con las tres personas más intensas del mundo. Y fue un desastre, por supuesto, duró poquísimo. Para que se entienda la dependencia de Nietzsche, el libro rescata una cita de una carta privada sobre Lou. Él escribió, «Ella me desarma con una sola mirada. Esta mujer sabe más sobre mí que yo mismo». Eso ya no es admiración, es haberle entregado las llaves de tu propio ser a otra persona. Claro. Sentía que ella tenía un poder casi místico sobre él. Con esa dinámica, el final era inevitable, me imagino. La situación se vuelve insostenible y Lou rompe la relación. Y no solo eso, se aleja con Paul Ree. Para Nietzsche, esto no fue una simple ruptura, fue el colapso de su mundo. Se sintió traicionado por las dos personas en las que más confiaba. Abandonado. Y es justo ahí, en ese punto de dolor máximo, donde la historia se conecta con el principio del capítulo, de una forma, bueno, totalmente inesperada. Porque lo que él vio como el fin de todo, resultó ser el comienzo de algo nuevo. El dolor fue, digamos, el preludio de su transformación. Un momento, porque el libro dice que Nietzsche escribió algunas de sus obras más importantes como Así habló Zaratustra justo después de esto. Pero, a ver, ¿la conexión es realmente tan directa? ¿O es una de esas correlaciones que suenan bien, pero son, qué sé yo, difíciles de probar? Es una pregunta excelente, porque es fácil caer en la romantización, ¿viste? Pero el análisis del autor, que se basa en biografías y en la correspondencia de Nietzsche, sugiere que la conexión es causal, es directa. No es que de repente tuvo más tiempo libre. El argumento es que el vacío que dejó Lou fue una fuerza activa. El dolor, la rabia, la soledad, todo eso se convirtió en la materia prima de su filosofía.
La eliminación de esa relación no fue un prerequisito para su trabajo, fue el combustible. Qué potente esa idea. O sea que, liberado de esa tensión emocional, de esa esperanza y decepción de todos los días, pudo canalizar toda esa energía en su obra. Es como si la obsesión por ella le estuviera ocupando todo el ancho de banda mental. Precisamente, al eliminar esa fuente de angustia, experimentó una claridad y un enfoque que no había tenido en años. Fue en ese aislamiento forzado donde su pensamiento alcanzó su máxima expresión. Obras como Así habló Zaratustra o Más allá del bien y del mal nacieron directamente de ese vacío. La ausencia de Lu, aunque dolorosa, creó el espacio para que su genio floreciera. La lección es brutal, pero clara. A veces, lo que más creemos necesitar es justo lo que nos impide crecer. Es una historia increíble, la verdad. Pero me pregunto cómo se traduce esa lección tan extrema a una vida, digamos, menos dramática. ¿Hace falta una ruptura así para encontrar nuestro propósito? El libro llama a la siguiente sección Lecciones de empoderamiento. Supongo que va por ahí. Para nada. Es entender el principio. Y la primera lección es reconocer las relaciones que nos drenan energía. El texto usa el término relaciones tóxicas, pero creo que hay que matizarlo un poco. No siempre se trata de gente mala. A veces es simplemente una incompatibilidad de energía, de valores, de momento de vida. Me parece un punto clave. Porque tóxico es una palabra muy fuerte, ¿no? A veces es más sutil. ¿Qué pasa con un amigo de toda la vida con el que ya no tenés nada en común? O un familiar que, aunque lo querés, cada charla te deja sin batería. No podés eliminarlos así nomás. Exacto. Y el libro no sugiere eso. Habla de eliminar en un sentido más amplio. ¿Puede ser terminar la relación? Sí. Pero también puede ser eliminar la cantidad de tiempo que pasas con esa persona. O eliminar ciertos temas de conversación. O simplemente eliminar la expectativa de que esa relación sea algo que ya no es. Se trata de poner límites conscientes para proteger tu energía. Identificar dónde están las fugas es el primer paso. Y eso me lleva a la siguiente lección que se menciona. Ver la separación no como un fracaso, sino como un acto de crecimiento. Nietzsche se sintió un fracasado al principio. ¿Cómo se evita esa sensación? Cambiando la narrativa. En lugar de pensar ¿en qué fallé?, la pregunta podría ser ¿qué espacio estoy creando para algo nuevo? Cuando eliminamos una distracción emocional, esa energía no se evapora, se redirige. Puede ir a un proyecto, a otras relaciones más sanas o, como Nietzsche, a un trabajo profundo. Es entender que a veces hay que podar algunas ramas para que el árbol crezca más fuerte. Lo que nos lleva a la idea de abrazar la soledad creativa. Es una frase que suena muy poética, pero en la práctica creo que a mucha gente le da pánico el silencio, ¿no? Estar a solas. Totalmente. Vivimos en una cultura que estigmatiza la soledad, la asocia con la tristeza. Pero el capítulo la reivindica como un espacio fértil. No es lo mismo estar solo que sentirse solo. La soledad elegida, el silencio, es donde la introspección y la creatividad pueden florecer sin el ruido de afuera. Es donde escuchamos nuestra propia voz. Y esto conecta con la famosa frase de Nietzsche que cita el libro: «Lo que no me mata me hace más fuerte». Él transformó su dolor y soledad en su mayor fortaleza. Para resumir esta parte entonces, la idea es que el empoderamiento no es solo adquirir cosas, sino también tener el coraje de tomar decisiones difíciles. Eliminar algo de nuestra vida es quizás una de las decisiones más valientes. Ok, la teoría me convence. La historia de Nietzsche es una prueba, muy fuerte. Pero, en la vida real, ¿por dónde se empieza? No puede hacer una auditoría de mi vida de un día para el otro. Imagino que el libro propone un plan más estructurado. Sí, y lo divide en 3 áreas. El primer paso es, justamente, esa auditoría. Evaluar las relaciones. El método es simple. Hacer una lista de las personas significativas y pensar, con honestidad, cómo me siento después de estar con ellas. ¿Con más energía, igual o sin nada? El libro sugiere clasificarlas como positivas, negativas o neutrales. Entiendo la lógica, pero
¿no es un poco frío y calculador hacer una lista y clasificar a tus amigos y familiares? Suena casi a una hoja de cálculo de personas. ¿Cómo se hace eso sin sentir culpa? La clave es entender que no es para juzgar a las personas, sino para tomar conciencia de la dinámica. No es decir, esta persona es mala, sino esta interacción a mí me resta energía. El objetivo es la claridad, no la culpa. Con esa claridad puedes tomar decisiones, invertir más tiempo con quienes te nutren y, como decíamos, poner límites firmes pero amorosos con quienes te drenan. Es ser el guardián de tu propia energía. Tiene sentido. Es pasar de reaccionar a gestionar activamente tus vínculos. Y el segundo pilar que propone el libro es la dieta. A ver, ¿cómo se conecta la comida con Nietzsche? Se conecta a través del principio de eliminación consciente. La sugerencia es llevar un diario de alimentos por una semana, anotar todo lo que comemos y, más importante, cómo nos sentimos después. De nuevo, no es para culparse, es para identificar patrones. ¿Cuándo recurrimos a la comida chatarra? ¿Es por hambre o por aburrimiento? ¿Por estrés? Y acá el libro hace una distinción que me pareció brillante. Dice, enfócate más en reducir la tentación que en disciplinar tu fuerza de voluntad. Exacto, es una idea súper práctica. La fuerza de voluntad es un recurso limitado, se agota. Pelear contra la tentación todo el tiempo es una batalla perdida. Es mucho más efectivo diseñar un entorno que te ayude. Se trata de eliminar la fuente del problema antes de que se convierta en una lucha interna. Claro, es la diferencia entre tener la voluntad de no abrir el paquete de galletitas a las 11 de la noche y simplemente no comprarlo. Una es una batalla constante, la otra es una decisión única que te ahorra todas las batallas futuras. Precisamente. Y el tercer pilar sigue esa misma lógica, los malos hábitos. El proceso es similar. Primero, una lista honesta de los hábitos que nos perjudican. Segundo, priorizar. No se puede cambiar todo de una, hay que elegir uno. Y tercero, y esto es crucial, no basta con eliminarlo, hay que sustituirlo. Ah, el famoso vacío del hábito. Si solo dejas de hacer algo, el cerebro busca con qué llenar ese espacio. Pero encontrar un premio que sea tan satisfactorio como el mal hábito es el verdadero desafío, ¿no? ¿Cómo evitar reemplazar un mal hábito con otro igual o peor? Es el núcleo del desafío, sí. El libro sugiere que la sustitución debe ser consciente y alineada con tus metas. Si el mal hábito es procrastinar en redes sociales, el reemplazo no puede ser algo igualmente pasivo. Podría ser algo pequeño pero constructivo. Leer 2 páginas de un libro, dar una vuelta a la manzana. La idea es que el premio no sea solo un placer momentáneo, sino un pequeño paso hacia la persona que quieres ser. Es reemplazar un escape con un avance. Y para que todo esto funcione, me imagino que se necesita algún tipo de seguimiento, de control. Sin duda. El capítulo cierra con la importancia de ponerse metas claras y medibles para cada área y revisar el progreso. No se trata de ser perfectos de un día para el otro, sino de ir ajustando el plan, celebrar las pequeñas victorias y entender que es un proceso continuo de refinamiento. Si tuviera que destilar la idea central de todo esto, diría que el verdadero poder no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de soltar. Hay una frase del libro que lo resume todo. Tu vida es un reflejo de lo que permitís entrar en ella. Y para quienes nos escuchan, me gustaría dejarles una pregunta para que se queden pensando, que sale de la historia de Nietzsche. ¿Cuál es el Lou Andrea Salomé en la vida de cada quien? No tiene que ser una persona. Puede ser un hábito que nos estanca, una creencia que nos limita, un trabajo que nos da seguridad pero nos apaga, o un alimento al que recurrimos por ansiedad. ¿Qué eliminación, por más dolorosa que parezca, podría ser el catalizador que desate nuestro mayor potencial? Una pregunta poderosa para quedarse pensando. Para explorar más de estas ideas, se puede encontrar el libro Principios del Poder, visitando la cuenta de Instagram de Sergio Feller. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir Principios del Poder. Este podcast presenta un capítulo nuevo cada semana. También puedes seguirlo en Instagram en @SergioFeller, donde vas a encontrar Principios del Poder y acceso a su asistente de IA. Sergio Feller GPT es su clon digital. Es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Próbalo ahora. Envíale por Instagram la palabra poder y recibí tu link. Y si este contenido te aportó valor
o te ayudó a ver algo con más claridad, deja tu calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.